Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? Prendan sus cámaras, por favor. Ya saben cómo es, ya se les olvidaron las reglas a la... ¿Cómo vamos? Bien. ¿Ya se portó mal? ¿No? ¿Ya se portó mal? No. No. Y la bata se está portando mal. No, la bata. Jonathan, por favor, la cama. Jorge, la cámara. Gabriela, la cámara. Sebastián, la cámara. El único juicioso Julián. Gracias, solamente falta Jorge y Jonathan. Muy bien, ¿cómo les fue en el Congreso? ¿Sí pudieron participar en las diferentes actividades? Porque les pedí por ahí un favor y solamente 2 personas me mandaron que habían resuelto la asistencia y la evaluación al Congreso. Me voy a hacer el bobo hoy, esperando que todos me contesten. Los 5 faltantes, o 4 faltantes. Profe, o sea, por lo menos yo no sabía que tocaba mandar al grupo, porque yo asistí y yo llené la encuesta y la asistencia. Bueno, prende la cámara, no se te olvide. Jonathan. La cámara. Bien, entonces, hoy vamos a continuar nuestro trabajo que venimos desarrollando. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces ahí en el board vamos a recordar algunas cosas para entrar en materia. Entonces lo primero es que vamos a recordar cómo es la impedancia capacitiva. Capacitiva. ¿Alguien recuerda cómo es la expresión, lo que solíamos llamar ZC? ¿A qué es igual? Habíamos visto 3 formas. Una que era menos J, omega C. También habíamos visto que era 1 sobre CS. Y la primera que vimos era que era 1 sobre J omega C. Que para el análisis de los filtros, esta última será la que vamos a emplear. No quiere decir que con las otras no, sino que nos facilita el análisis. ¿Se acuerdan? Listo. Ya habiendo recordado ese elemento, entonces consideremos el siguiente circuito. Está tomando el pelo el lápiz hoy. Consideremos una fuente que es variante en el tiempo. Una resistencia. Un condensador y que en estos puntos vamos a tener la salida. Llamémoslo BO. Esto se llama C y esto se llama R. Entonces, lo primero que podemos recordar de este tema es que la Z total, la impedancia total del circuito, ¿a qué sería igual? Jorge.
Jonathan, ¿a qué será igual? La sumatoria del Es que no recuerdo. Jonathan, ¿sí se acuerda? la sumatoria de la impedancia del condensador. A la impedancia de la resistencia más la impedancia del condensador. ¿Por qué? Porque es un circuito serio, ¿no es cierto? De tal manera que la impedancia total pues va a ser igual. Ya todos recordamos que la impedancia de una resistencia es R, más la impedancia del condensador que la acabamos de mencionar, 1 sobre J omega RC. De tal manera que si hacemos un factor común, entonces tendremos que Z total es igual a J omega R cuadrado C, ¿no es cierto? J por 1, J omega, R por R me da R cuadrado por C. Más 1 sobre J omega RC. Si lo ordenamos para que queden los reales de primero, entonces podremos decir que Z total pues va a ser igual a 1 más J omega R cuadrado C sobre J omega RC. Listo. Ahora el ejercicio nos inducía a preguntarnos cómo era la salida B sub O. Para esto podemos entonces nosotros utilizar el teorema de... ¿Cuál teorema se les ocurre que podemos mencionar aquí? ¿Cuál se les ocurre, Julián? Con el teorema del divisor de tensión. ¿Quién recuerda cómo es el teorema del divisor de tensión? ¿Qué Omar se acuerda? Acordémonos que podíamos decir que era Bx igual a la impedancia donde queríamos mirar la tensión sobre la impedancia total por B sub O. Ese es el teorema del divisor de tensión. Nos toca desinterpretarlo. ¿Quién se acuerda qué quiere decir eso? De acuerdo a nuestro esquema, ¿quién será ZX? Ah, es que Omar está aquí, llegó tarde. Julián, ¿quién será aquí para nuestro análisis? ¿Quién será ZX? ¿En quién vamos a tomar la salida? No prendiste el micrófono y por eso no te escuché. No sé, profe. Pues en ZC, porque ahí es el único elemento que tenemos en BX. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos quién es el elemento sobre el cual tenemos que analizar. Entonces tendremos que el voltaje BO
es igual a ZX, que para nuestro caso es ZC, sobre Z total, por B sub I. Aquí discúlpenme que cometí un error. Borrador, aquí es B sub I, la fuente de alimentación. Era por eso que no me habían entendido. De tal manera que podemos definir una función de transferencia. ¿Quién recuerda cómo definimos la función de transferencia? Sebastián, ¿te acuerdas cómo la definimos? No, señor, no me acuerdo. Gabriela, ¿te acuerdas cómo la definimos? Corresponde B sub O sobre B sub I. en términos generales, corresponde a una variable de salida sobre una de entrada. Entonces podemos decir que nuestra función de transferencia h de j omega es igual. Nuestra variable de salida, B sub O. Nuestra variable de entrada, B sub I. Y eso va a ser igual a la impedancia de la capacitancia sobre la impedancia total. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que H de J omega, que es igual a B sub O sobre B sub I, va a ser igual. ZC aquí era igual a 1 sobre J omega C. La impedancia total a que nos había dado igual, aquí era igual. Miremosla a ver. Para que Marco nos conteste. ¿A qué era igual la impedancia de salida, Marco? 1 más J W cuadrado C. Bueno, Listo, Marco me la va a dictar ahora. ¿Cómo era el numerador, Marco? 1 más JW 1 más J omega omega R cuadrado R cuadrado C C. sobre J omega RC. J Omega omega. RC. ¿Seguro que era RC? Sí, no. ¿Seguro, seguro? ¿Todos están seguros? Sí. Revisemos a ver porque creo que algo quedó mal. No. A ver, revisemos aquí. A ver, revisemos. Es que aquí. ZC no tiene R. Correcto, muy bien. Aquí metimos la pata por el afán. No existe esta R. No. Corremos toda la expresión acá porque por eso era que nos estaba generando un problema. La impedancia del condensador es J omega C. De tal manera que al hacer el producto nos quedaba J omega RC más 1 sobre J omega RC. Por lo tanto, este cuadrado también se nos va, ¿no es cierto? Bien. Volvamos aquí donde íbamos. O sea que este cuadrado no existe.
y esta R no existe. ¿Estamos? Y Se me eso pregunta por qué la R de arriba sí queda. Si no, Ah, no hay pues mírala ningún. acá. Porque aquí cuando hicimos el común denominador era J, omega, R y C, que es multiplicar este. A ver aquí con cuál sigo, mira, que es multiplicar este con este. Y nos da este resultado, más el 1. Y el denominador es J omega C. Aquí volvemos a pillar ese afán, que esta R no existía. Ahora sí, Sebastián. Uy. Manito. Listo. Listo, ahora sí nos quedó bien. ¿Por qué sabía que teníamos un error? Porque mire que este lo podemos simplificar con este de acá. De tal manera que la función de transferencia h de j omega de b sub o sobre b sub i es igual a 1 sobre 1 más j omega rc. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que esta expresión, que es nuestra función de transferencia, la podemos representar como la magnitud y con el ángulo. Entonces, ¿cuál será la magnitud de h de j omega? ¿Quién recuerda cómo se calculaba la magnitud? A ver, Jonathan, que no lo hemos escuchado hoy. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, en este caso, al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esa expresión? ¿Cómo nos quedaría? Numerador, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Parte imaginaria no hay. Sobre el denominador, que coja la raíz cuadrada. ¿Quién es la parte real? Real. Sí, Uno. 1 al cuadrado. No. Más la parte imaginaria que es omega al cuadrado, r al cuadrado, c al cuadrado. ¿Estamos? Operemos para tratar de hacer más pequeña esa operación. La magnitud de h de j omega, entonces es igual. 1 al cuadrado 1 y la raíz de 1, 1. Sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1 más omega cuadrado por r cuadrado por c al cuadrado. ¿Y quién es omega? ¿A qué es igual omega? Omega, ¿a qué es igual? Jonathan, que no lo hemos escuchado. No le dieron valor Pero siempre sabemos a cuánto es igual omega. a uno. No.
La expresión omega, ¿qué es? La velocidad angular. Entonces diremos que es igual a 1 más 2pi por f, todo eso elevado al cuadrado, por r cuadrado, por c al cuadrado. ¿Ya se acordaron? Listo. Y entonces esa es nuestra expresión de la magnitud. Pero todo fasor tiene una magnitud y un ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Qué, Gabriela, se acuerda de cómo calculamos el ángulo? Con tangente. Decimos que teta o cualquier expresión que nos diga el ángulo va a ser igual al arco tangente de quién, Gabriela? Del imaginario sobre el real. De la parte imaginaria sobre la parte real. Pero vamos a ver nuestra función de transferencia. ¿Qué dificultad tenemos con nuestra función de transferencia? ¿Qué cosa está ahí que no nos debe gustar, que nos debe generar inquietud? Aquí en esta expresión. Tiene dos reales. O sea, está Omar nos está diciendo que ve dos reales. ¿Cuáles dos reales, Omar? dos unos. Él dice que en el numerador hay un 1 y que en el denominador hay un real, que es este 1, y el imaginario. ¿Se acuerda cuando empezamos a trabajar con los imaginarios que decíamos que no nos gustaba tener imaginarios en el denominador? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para quitar el imaginario del denominador? Como tenemos un imaginario en el denominador, racionalizamos. ¿Para qué racionalizamos? ¿Cuál es la finalidad? Para eliminar el imaginario del denominador. Gaby, porfa, recuérdame cómo era la función de transferencia que teníamos. Era 1 sobre 1 más JWRC. Y para racionalizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por la conjugada del denominador, que será 1 menos, siempre cambiamos el signo que haya, J, omega, RC. Y dividimos sobre esa misma expresión. Uno menos J, omega, RC. Se me acabó el cuaderno. Por lo tanto, tendremos que H de J omega es igual a B sub 0 sobre B sub I, que es igual a 1 menos J
omega RC. Vemos aquí que esta es una diferencia de cuadrados. Miren aquí este con este con este, y el signo nos está cambiando. O sea, que si recordemos nuestros casos de factorización, será el primero al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que será J omega RC al cuadrado. De tal manera que esa expresión nos queda 1 menos J omega RC sobre 1 al cuadrado es 1. J al cuadrado, ¿cuánto nos da? J al cuadrado, ¿cuánto es? Si J es la raíz de menos 1, ¿cuánto nos da J al cuadrado? Menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 por menos me da más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. Uy, eso quedó feo al final. Listo, y ahora sí ya podemos identificar con facilidad quién es el imaginario y quién es el real. Jonathan, como por quinta vez, ¿cómo le quedó? Ya estoy dudando que Jonathan esté conectado. Sí, aquí estoy. Bueno, H de J omega, que es igual separando el real del imaginario. La parte real será 1 Más W al cuadrado, R al cuadrado, más omega cuadrado, R cuadrado, al cuadrado. C cuadrado, ¿no es cierto? Y la parte imaginaria, menos, no se les olvide ese menos, que es este de acá. 1 menos J omega RC. Omega RC Sí, señor. sobre 1 más omega al cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. ¿Vamos bien? Ya tienen ese número porque recuerda que hallamos esto para poder encontrar la fase o el ángulo. Nos devolvemos acá. Ahorita Marco me dicta los números porque necesitamos la parte imaginaria sobre la parte real. Sigamos subiendo aquí para que se me ha acabado el cuaderno. Listo. Marco, entonces tenemos que θ es igual al arco tangente de la parte imaginaria. ¿Quién es la parte imaginaria? Pues no le digo, Marco, que se puso a mirar a Gabriela y no copió. ¿Quién la tiene? La parte imaginaria. Menos, les ayudo con el menos. ¿Quién la tiene? ¿La volvemos a ver? Contésteme, no me dejen hablando solo. Mírenla. ¿Ya? ¿Ya la tienen? Listo. Entonces, vámonos a donde tenemos la expresión. Listo. Entonces, la parte imaginaria, ¿cuál era? Menos J omega RC. Pero recuerden que la J no la colocamos porque esa nos sirve para identificarlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Omega RC. ¿Y cuál era el denominador de la parte imaginaria? 1 más Omega al cuadrado, omega al cuadrado, R al cuadrado, R al cuadrado, C al cuadrado. Listo. ¿Y la parte real cómo era? 1 sobre
1 sobre 1 1 más omega al cuadrado. omega al cuadrado, r cuadrado, c al cuadrado. Simplifiquemos porque vemos que los dos denominadores son iguales, o sea que este lo puedo simplificar por este. De tal manera que teta será igual al arco tangente de menos omega RC sobre 1. O sea que eso es igual lo mismo que omega RC, pero negativo, ¿no es cierto? Entonces tendremos que teta es igual al arco tangente de menos 2pi f RC. ¿De acuerdo? No se les olvide que este de aquí es lo mismo que el omega. Y entonces diremos que esa es nuestra fase. Ahora necesitamos saber cómo se comporta, qué gráfica nos genera si varía la frecuencia. Entonces, para la magnitud, entonces vamos a tener, aquí vamos a tener la frecuencia en esta tabulación, y que aquí vamos a tener la magnitud de H de J omega. Y los valores que vamos a tener es 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ya me cansé de escribir ceros, entonces 1 mega, 10 megas, hasta 10 megas. Y para la fase, entonces vamos a tener la frecuencia y la variación de la fase. Y vamos a tener 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10K, 100K, 1 mega, 10 megas. ¿Listo? Y para eso se pueden apoyar en Excel. Entonces empiezan a trabajar en Excel a ver cómo les da eso. ¿Qué queremos encontrar? La gráfica de cómo es el comportamiento. Ah, pero es que tienen un problemita. No les he dicho los valores de R y de C. Consideremos que R es igual a 4 ohmios y que C
es igual a 0.0833 faradios. ¿Listos? Listo. En 5 minutos me muestran esas gráficas. Ya sabemos que Jonathan, que Jorge me van a mostrar las gráficas. ¿Por qué? Porque no tiene la cámara prendida. Que si no, sus compañeros me hacen sindicato.
Listo, Jonathan. Muéstranos cómo le dio su gráfica en Excel. Listo, ya comparto. Pues miren que ahí está la gráfica, pues coloqué la resistencia, el condensador que se nos dio, las diferentes frecuencias. Bueno, aquí pues está el imaginario y el real. Aquí coloqué los datos de la magnitud, como pues lo hallamos ahorita. ¿Y por qué La un fórmula. valor no desconocido? No sé, Inge, también me pregunto lo mismo porque pues digamos, solamente me ha desconocido cuando tomo una Eh, frecuencia de 10, tanto en la magnitud como en el ángulo. Dele a ver, dele ahí donde uno escribe la ecuación a ver si podemos mirar qué fue lo que pasó. Listo, 10. ¿Qué pasó donde dice condensador? Y después la Ah, columna 20 y 21. tomé fue el siguiente. ¿Sí? Mira, es decir, corrige porque es que tienes un problema mayor. Párate, porfa, en G4. El 4. Sí, Párate nuevamente donde se escribe la ecuación. Listo, ahí está bien. Tienes lo que pasa, ¿sabes qué fue? Que no colocaste los que eran valores constantes. Tú tienes que tener un valor en B18. ¿Dónde tienes B18? el 18. Ese es del condensador. Sí, pero fíjate en la ecuación que tienes B19. ¿Sí te das cuenta? Sí, señor. Listo, entonces párate en G3. Listo. Párate entre la B y el 18. Dale F4 para que te salga el signo pesos. Dale F4. No, quita ese signo pesos y dale F4. Listo. ¿Y dónde tienes B15? Lo mismo en B15. Ahí, F4. ¿No? Listo. Enter. Enter. Listo. Ahora sí estírala. Listo. Y para la fase en el ángulo, ¿qué pasó? Creo que exactamente lo mismo. Me faltaría aquí colocarle Listo. Eso que estamos F4. haciendo de colocarle el signo pesos es que estamos declarando una variable que es un valor constante. ¿De acuerdo? Ahí, lo cambié. Estíralo. Ya lo instalas, lo estiraste que no me di cuenta. Bueno, Sí, ahora señor. vete a donde está la escala de las X. Donde dice 2000 más arriba, la escala de las X. Esa es la de las Y. Dale clic ahí, donde aparecen los números. Ahí es donde dicen los números, 2000, 4000. Clic derecho. Y ahora dale formato al eje. Lo último. Y baja y le dices que es escala logarítmica. ¿Listos? Igualmente en este, sí. Sí, señor. Yo tengo una duda. Ahí en la parte donde saca H omega, J omega, ¿es al cuadrado o sin los números de al cuadrado? ¿En qué parte? ¿Dónde le digo es que aquí me está preguntando algo, Omar. Donde saca el denominador, si no estoy mal. Donde dice denominador. Párate en la columna denominador, la D. Eso. Son, o sea, la duda que tengo yo si están más o menos. Sí, sí, están Sí, elevados al cuadrado. sí están elevados al cuadrado porque dice 2 por pi por B3. No, pero la pregunta es si en la ecuación sí están elevados al cuadrado. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Ok.
Sí, porque recuerda que es la magnitud. Listo, ya te quedó entonces ahí. Ahorita seguimos trabajando. Jorge, ¿cómo te quedó? Jorge, ¿desconectó? Listo, te tocó, Sebastián, que Jorge se desconectó. Ya le comparto. Y se prepara Julián ahorita. Listo, a ver, ¿cómo te quedó la gráfica? No, es que ahora está acabando Pero que me faltaba el ángulo. ya tiene la fase. Esta es esta es la de la fase Sí. y esta es la de la magnitud. Haz la gráfica, a ver, porque te cogió el día. Pues ahí es donde es el problema, porque la otra vez no se pudo hacerlo bien. No, pero es que estás cogiendo varias cosas. ¿O de cuál? Es que ya me acuerdo cuál es tu dificultad que tienes. Estás trabajando con el Open Windows. Sí, señor, por eso es. Sí, por eso es, si no has solucionado hace 2 semanas. Es que no puede. ¿Y cómo le ayudo ahí? Pues no, es que no sé cómo. Ah, pues así sería el gráfico de dispersión. Ajá. Profe tiene el micrófono apagado. Que le estaba diciendo a Julián que le tocó salvar la patria porque no sé cómo ayudarte ahí. Listo, Julián. No, profe, pues la verdad no sabía qué hacer, entonces no hice nada. No, ¿cómo así que no sabías qué hacer? Prende la cámara. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? No, ¿No hiciste nada? Tiene la fortuna de que por la pantalla no se pueden dar coscorrones. Bien, les voy a compartir mi pantalla y les muestro cómo me quedó a mí. Listo, entonces yo tengo una resistencia de 4 ohmios. Un condensador, lo hice a propósito, lo puse de 0.0833 milifaradios. Voy a dejarlo como ustedes lo tienen, entonces lo divido es entre 1 y miren lo que le pasó a la gráfica. ¿Sí? Voy a volverlo a poner en milifaradios. Entonces lo dividimos entre 1000. Y vemos qué está pasando. ¿Qué es importante ahí? Esta es la gráfica de la magnitud. Abajo dice magnitud. Es importante mirar dónde queda más o menos 0.07, es decir, el valor que hay en esta celda. O sea que nosotros estaríamos aquí, oiga, eso está como entre más de 100 y menos de 1000, es decir, como en 200 Hz, ¿no es cierto? Estamos ahí bien. Vamos a mirar qué pasa si ya no es de 4 ohmios, sino de 0.4 ohmios y ustedes me dicen qué está ocurriendo.
¿Qué ocurrió? Gabriela, ¿qué opina? No sé, Inge, una pregunta. Es que yo hice las gráficas diferente. Listo, ahorita me las muestras. Entonces vamos a volver. Fíjate en la gráfica, Gabriela. La resistencia vale 4 ohmios. Está así. La resistencia vale 0.4 ohmios. ¿Qué pasó? ¿Te escuchamos, Gaby? Pues ahí varía, es que no sé si sería como tipo la pendiente de la gráfica. No te escuché bien. ¿Qué sería como la pendiente de la gráfica? Cambió la pendiente de la gráfica y estábamos diciendo que nos fijáramos lo que ocurre en este intervalo, en esta magnitud, entre 0,8 y 0,6. Miremos justo en la mitad. Vemos que está cercano a 1000. Cuando estaba en 4, ¿qué ocurría? ¿De acuerdo? Ahora vamos a decir que no vale 4, sino que vale 0.04. ¿De acuerdo? Eso está ocurriendo cuando disminuimos la resistencia. Podríamos decir que ese que es un filtro pasa bajas, porque permite el paso de las frecuencias bajas, se está incrementando y como Gabriela dice, la pendiente de esta línea se está haciendo cada vez más recta. Vamos a decir, ¿qué pasa si ahora vale 4 miliohmios? Vemos que esa pendiente se sigue haciendo cada vez más recta, acercándose a los 90 grados. Listo, vamos a dejar los 4 ohmios y vamos a mirar qué pasa si variamos el condensador. Ahí estábamos disminuyendo la resistencia. ¿Qué pasa ahora si disminuimos el condensador? Entonces ahí decíamos que era 0.083 milis. Vamos a cambiarle un orden de magnitud. Es decir, le vamos a agregar un 0. ¿Qué le pasó a la gráfica? Vamos a agregarle otro cerito, ya saben dónde mirar. Y ahora vamos a cambiarle para que quede en micros, es decir, un tercer cero. ¿De acuerdo? Vemos que al disminuir tanto la resistencia como el condensador, pues vamos teniendo ese comportamiento de que el filtro pasabajas se nos va haciendo más fino. ¿Dónde determinamos esa finura, eso que yo llamo fino? En esta pendiente y en el valor que hay aquí entre 0,6 y 0,8. ¿De acuerdo? Si yo me paro justamente ahí, estaré diciendo, oiga, eso es como 1500, 1200, después vamos a aprender a determinar cuál es ese valor. Miremos qué pasa con la fase. Tenemos 0.4, tenemos un condensador de 0.083 milis y observen este valor. ¿Sí se dan cuenta que es negativo? Porque recuerdan el negativo que habíamos tenido. Vamos a disminuirle el valor a la resistencia. Vamos a hacerla todavía más pequeña la resistencia. ¿De acuerdo? Dejémosla en 4. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos el condensador grande? ¿Qué pasa si hacemos el condensador pequeñito? Vamos a pasarlo a micros. 1, 2, 3. Ya está en micros. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Multisim nos hace ese ejercicio de una manera muy rápida, que se llama el análisis en barrido en AC. Aquí lo tengo. Tengo una resistencia de 0.4 ohmios, un condensador de 0.083 milifaradios, una fuente
de 120 voltios RMS. No estoy compartiendo el multisim. Permítame, corrijo. A ver, ¿dónde es que debo estar? Ahora sí, ya se está viendo el multisim. Listo, entonces les decía que teníamos una resistencia de 0.4 ohmios, un condensador de 0.083 milifaradios, una fuente de tensión de 120 voltios RMS, importantísimo pensar en esas unidades BRMS, después les contaré qué es, 1500 y que no presenta desfase. Vamos a mirar a ver qué pasa si nos vamos a simular. Le decimos análisis y le digo que barrido en AC. Estando ahí le digo las salidas. Tengo todos estos parámetros que están ahí, pero le voy a decir en el voltaje de salida. ¿Quién es el voltaje de salida? Sobre el condensador. Y le digo que corra. ¿Alcanzan a observar bien la pantalla? Quería que ampliarlo un poquito. Es que no estoy viendo toda la pantalla. Aquí. Listo. Bien, observen por favor, miren aquí en la fase que tenemos los mismos valores negativos que teníamos. Aquí tengo los mismos valores y tengo máximo 1 voltio. ¿Por qué? Porque el análisis en AC me normaliza el valor. ¿Qué quiere decir 1 voltio? Es decir, que mi voltaje de entrada va a ser multiplicado por este 1. Y ahora, con este indicador lo voy a mover. Observen qué números se están moviendo. Observen, por favor, X1 y Y1. Voy a mover el amarillito. Se está moviendo X2 y Y2. Quiero que Y2 me llegue a 0.7. O sea, 707. Ya les contaré por qué en 707. Tengo mala sensibilidad hoy. Bueno, lo voy a dejar ahí. La amplitud tiene 706.8 milis, o sea, 0.706, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale X2? 4.75 kilohertz. ¿Qué quiere decir? Que esa es mi frecuencia de corte. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, siempre que tengamos el 70% de la amplitud, diremos que esa es nuestra frecuencia de corte. Bien, voy a cerrar esa y voy a cambiar el condensador o la resistencia. ¿Listo? Vamos a cambiar el condensador de que no sea 0.04, sino que sea 0.04. Esto lo hago a propósito, ya les cuento para qué. Nuevamente me voy al análisis. Simule, análisis, suite, hace suite, barrido. Verifico que esté en el parámetro de salida. Le digo que corra. Y ahora voy a ir con mi... ¿Sí me está cambiando el X2 o el X1? Me está cambiando. Tengo que llegar, no se les olvide, el 0.07 en Y2. Ya casi llego. ¿Cuánto quedó ahí, Gabriela? ¿X2 en cuánto está? Uy, estaba mirando. 47.63K. X2, ¿no? 40, X2. ¿Y Y2?
706.43 m. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que la frecuencia de corte fue de ¿cuánto? 47.6 K. ¿De acuerdo? ¿Se comprende el ejercicio? ¿Se entiende cómo se maneja la herramienta? Tenemos las dos posibilidades de hacerlo, tanto en Excel como en MATLAB, ambas nos van a mostrar lo mismo, solo que, perdón, en Multisim. El MATLAB también lo podemos hacer, que lo vamos a hacer más adelante. Solo que este nos genera un ejercicio más rápido y con un poquito mayor de precisión. Voy a dejar de compartir. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ecuación debemos emplear si yo quiero que la salida ahora sea en esta parte del circuito? No en el condensador, sino en la resistencia. Sino que sea acá. ¿Qué tendrían que hacer? Julián, ¿qué hay que hacer entonces? Julián. Julián, No sé, profe. ¿qué hay que hacer? Tendríamos nuestra fuente de tensión. Nuestro condensador. Nuestra resistencia. Y aquí tendríamos BO. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este instante? Calcular la función de transferencia H de J omega B sub O sobre B sub I y hacer las gráficas de magnitud y la fase. Listo, comiencen a ver las gráficas, las quiero ver en Excel. Tienen 10 minutos para encontrar la función de transferencia. Apúrenle a ver.
Entonces, ingeniero, les debió quedar de la siguiente manera. Ustedes me corrigen si no fue así. Tendríamos que Z total sería igual a ZR más ZC. Por lo tanto, Z total sería igual a R más 1 sobre J omega C, que eso es igual a J omega RC más 1 sobre J omega C. Z total será igual a 1 más la parte imaginaria sobre J omega C. ¿Sí me quedó bien? Ahora, la función de transferencia h de J omega será igual a ZR por B sub I sobre Z total, o sea que es B sub O sobre B sub I igual a ZR sobre Z total. Sustituyendo, tendríamos que H de J omega es igual ZR, R, sobre Z total, que es 1 más J omega RC sobre J omega C. Haciendo producto de medios y extremos, me queda que el numerador es J omega RC sobre 1 más J omega RC. Racionalizando, entonces tendré que es H de J omega es igual a J omega RC sobre 1 más J omega RC que multiplica a 1 menos J omega RC sobre 1 menos J omega RC. Haciendo esas operaciones tendremos que H de J omega es igual a menos J cuadrado omega cuadrado R cuadrado C cuadrado más J omega RC sobre 1 más omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas, entonces tendré que H de J omega es igual. La parte real, omega al cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. Más la parte imaginaria, que es J, omega, RC, sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado.
¿Qué nos falta? Encontrar la magnitud de la función de transferencia y encontrar el ángulo de la función de transferencia. ¿Listo? Entonces, para mañana, ingenieros, quiero que por favor tengan listo en el Excel la magnitud y la fase para esas expresiones en donde solamente tengamos que cambiar el valor de la resistencia y el condensador. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Pregunta, Sebastián. No, señor. Pregunta, Marco. No, señor. Pregunta, Gabriela. Pregunta, Julián. No, señor. Prende la cámara. Jonathan, pregunta. Ninguna, Inge. ¿Y la cámara? Bien, consenso. Vamos a hacer una pregunta. Jonathan, ¿quieres que el examen final, porque ya nos toca pensar en el examen final porque estamos a 3, 4 semanas con 2 festivos de por medio, ¿quieres que el examen final sea práctico o teórico? Práctico. Listo. Julián, Práctico. pero voy aquí anotando. Entonces, van 2 prácticos. Gaby, Práctico. 3 prácticos. Marco, ¿qué teórico? ¿Cómo es práctico y cómo es teórico? Ya mañana les doy, tranquilo que aquí estoy solamente censando, ya mañana les ampliaré un poco más la información. No, solamente hay 2 alternativas. Aquí Marco tomándome el pelo que tiene la opción, no sé. Se nota que ha aprendido harto de digitales. No, pero es que por eso digo que Solo hay 2 opciones. por eso, Por eso, ¿cuál de las 2 le gustaría? pues, práctico. Como por... O por seguir la cuerda, ¿no le digo? Sí. Sebastián, Práctico. listo. Entonces, tenemos un consenso por el momento de 5 prácticos y 1 teórico. Mañana profundizaremos un poquito más en este tema. ¿Sí? Ya, es decir, la idea es que esta semana establezcamos cómo va a ser el trabajo final, si es un proyecto. Evidentemente habrá alguna persona que diga, no, yo lo quiero que sea teórico, y pues yo le respetaré eso, solo que me toca, ¿por qué este consenso? Porque si es práctico, me toca mirar que tengamos la infraestructura para hacerlo. Ya mañana les contaré un poco más de detalles de cómo va a ser ese funcionamiento. ¿Qué nos espera? Mañana seguimos trabajando un poco en este caso de los filtros. El miércoles un taller. El próximo martes una evaluación. Semana 14, una evaluación. Miércoles un taller que es entregable. Yo se los asigno, ustedes me lo entregan. Y ya entraremos a la parte final que tiene que ver con 2 exposiciones. ¿De acuerdo? Tienen que aparecerán 2 exposiciones. Ese es el panorama que nos espera. Ya nos toca empezar a hablar de final del trabajo. ¿Listos? Bien, entonces mañana nos encontramos. Ojalá todos puedan estar para que definamos bien qué es lo que se quiere y que cada cual me comente si su opción es válida o se genera dificultades. ¿De acuerdo? Bien, nos hablamos entonces mañana. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, profe. Chao, Julián.